Muy buenas, ¿qué pasa? Bienvenidos al canal Dani Pro Cycling y aquí tenéis el vídeo del recorrido del Giro de Italia 2022. Edición que comienza el viernes 6 de mayo de 2022 y que dará una gran batalla entre los ciclistas para conseguir este trofeo, el del Giro de Italia, que como sabéis para mí es el más bonito del mundo del ciclismo. Pero antes, ¿te gustaría disfrutar de este recorrido en vivo, montando en bici en parte de las etapas y animando a los ciclistas desde la misma carrera? Pues contacta con Sueño Amarillo, abajo lo tienes en el primer comentario. Ahora al final del vídeo te explico un poco más. Comenzamos con las etapas. Etapa 1 del Giro de Italia, una etapa que dará comienzo en Hungría como las tres primeras de este Giro y harán un total de 195 kilómetros para afrontar una subida final de 5 kilómetros aproximadamente al 5% para tener a la primera malla rosa. Etapa 2, primera contrarreloj individual, 9.2 kilómetros, seguimos en Hungría, en la capital, en Budapest, y se hará una subida final que tendrá unas rampas en su principio del 14%, aunque en el final serán un poco más llevaderas y quedará esas primeras diferencias en este Giro de Italia. Seguimos en la etapa 3, primera oportunidad para los velocistas, etapa totalmente plana, con un total de 201 kilómetros, la etapa más larga del Giro de Italia junto con la etapa número 11 que ahora os enseño, un Giro de Italia este año con kilometrajes mucho más cortos y mucha menos contrarreloj si lo comparamos con ediciones anteriores. Jornada de descanso el lunes, viaje a Italia, y el martes 10 de mayo, primera etapa de montaña con final en el volcán Etna, 166 kilómetros en una subida final larguísima de más de 25 kilómetros, como estáis viendo aquí al detalle, por si queréis parar el vídeo todos los días, también todos los perfiles los subiremos a mi Instagram y resto de redes sociales que también la tenéis abajo en el primer comentario. Continuamos con la etapa 5, jornada de 172 kilómetros con una dificultad montañosa, pero que a priori debería ser para los hombres rápidos para que se la disputaran al sprint, al igual que la etapa 6, que tendrá un principio que será propicio para buscar la fuga, pero totalmente plana para hacer los 192 kilómetros del recorrido. La etapa 7 tiene un recorrido muy interesante de media montaña y que prácticamente es quebrado en todo su momento, salvo en el principio que tiene tramos llanos, prácticamente hasta el final siempre estarán o subiendo o bajando, y un recorrido largo de 198 kilómetros. La etapa 8, jornada explosiva, solo 149 kilómetros en un circuito por Nápoles con varias subidas interesantes, con un final que puede ser en un sprint reducido o en una fuga con muchísima potencia. Etapa con trampa a la que tendremos que estar muy atentos. Y última jornada de esa primera semana, etapa 9, otra vez etapa de montaña, además una etapa larga de 187 kilómetros con el final a la subida de Bloodhouse, que son, como estáis viendo aquí, más de 13 kilómetros de subida por encima del 8%, primeras diferencias entre los escaladores, aunque llegarán con energía y afrontarán al día siguiente la segunda jornada de descanso. Comienza la segunda semana, una segunda semana atípica como ahora os voy a comentar, etapa 10, jornada de 194 kilómetros de media montaña, también muy interesante, una etapa muy propicia para la fuga. Etapa 11, nuevamente para los sprinters, otra vez una de las etapas más largas de este Giro de Italia, 201 kilómetros, al igual que la etapa número 3. En la etapa número 12 tenemos una etapa de media montaña con algunas subidas interesantes, difícil que veamos mucha batalla entre los favoritos a la general, quizás una etapa que sea también propicia para la fuga. Continuamos con la etapa 13, nuevamente para los sprinters, una jornada de 157 kilómetros, etapa corta, perfecta, como hemos dicho, para el embalaje final. Continuamos con la etapa 14, una etapa de media montaña, corta también, de 153 kilómetros, pero que también es un constante sube y baja, muy interesante las estrategias de los equipos en esta etapa, aunque también los que quieran buscar victorias en la fuga tienen que tener este día marcado en rojo en el calendario. Y termina la segunda semana con una etapa de montaña, aunque con un final donde podemos prever que no habrá muchas diferencias entre los grandes escaladores. Está claro que el Giro de Italia quiere que las diferencias no se muevan mucho y que la carrera se decida al final. En las dos últimas etapas, aquí tenéis esa subida final, son más de 23 kilómetros en subida
subida, pero con porcentajes, sobre todo en ese final, bastante livianos. Tercera jornada de descanso y el martes tenemos el 24 de mayo la etapa 16, 200 kilómetros, con varias subidas muy interesantes y míticas de este Giro de Italia, como por ejemplo la subida al Mortirolo, 12.6 kilómetros al 7.6 de pendiente media, y el final en Áprica, donde se hará la subida a Santa Cristina, con ese final también muy duro y esa bajada en los últimos kilómetros. Seguimos con la etapa 17, que será un total de 165 kilómetros, un principio que será una batalla brutal por buscar la fuga, y también un final con dos puertos de primera categoría, aunque los últimos 8 kilómetros serán en un falso llano picando hacia abajo. Continuamos con la etapa 18, última oportunidad para los sprinters en una jornada corta donde tendrán que hacer un total de 146 kilómetros. Nueva etapa de montaña en la etapa 19, 178 kilómetros con parte que harán también en Eslovenia, donde allí se hará una de las subidas inéditas del Giro 2022 en el monte Kolobrat, 10 kilómetros a casi el 10% de pendiente media, pero al final harán una bajada y subirán de segunda categoría al Santuario di Castelmonte. No quieren que el Giro de Italia se decida antes de las dos últimas etapas, porque fijaos lo que viene en la etapa 20, la etapa reina, el etapone del Giro de Italia, afrontando un total de 167 kilómetros y con tres subidas finales muy duras y míticas. La primera, el paso San Pellegrino, bajarán y afrontarán la Cima Coppi de este Giro de Italia, es decir, el punto más alto, que será en el paso Pordoi, con un total de 11.8 kilómetros al 6.8 de pendiente media, pero si os fijáis se corona a 2.239 metros. Nueva bajada y después de un falso llano harán la subida final al paso Fedaya, 14 kilómetros al 7.6%, pero fijaos en ese final con unos últimos 6 kilómetros siempre de doble dígito de media y con rampas muy duras que darán esas diferencias entre los escaladores. Pero el Giro no se acaba aquí, sino en la etapa número 21, contrarreloj individual de poco más de 17 kilómetros, con una subida que está alrededor del 5% de pendiente media, bajada peligrosa y final con curveo para las últimas diferencias en esta contrarreloj del Giro de Italia. Dejadme abajo en los comentarios qué os parece el recorrido. Ahora os dejo yo mi opinión, pero como os he dicho al principio del vídeo, Sueño Amarillo te lleva al Tour y al Giro de Italia. Tras 6 años asistiendo a las grandes vueltas, saben lo que hacen y conocen los secretos para darte una experiencia única. Son de Colombia, pero atienden a clientes de todas partes del mundo. Puedes alquilar la bici y montar por las mismas carreteras de la etapa, como por ejemplo la subida al Mortirolo. Te ofrecen servicio de mecánico especializado, además de poder hacer turismo por Europa. Conoce todos los detalles para el plan del Tour y el Giro 2022. Más información en el primer comentario y en la descripción del vídeo. Y ahora os dejo mi opinión del recorrido. La verdad que no es el que más me ha gustado. El Giro de Italia siempre se salía de este ciclismo moderno de pocos kilómetros de contrarreloj y etapas cortas, pero este año se han parecido mucho a ese recorrido del Tour de Francia. Esperemos que veamos espectáculo, pero a priori no es el recorrido que más me gusta a mí personalmente respecto a otros años. Muchísimas gracias por estar ahí, por seguir todos los resúmenes y nos vemos en el próximo vídeo.